Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a avanzar un tema bastante importante que es shock. Lo vamos a ver a diario prácticamente en las guardias. Primero vamos a tocar un poco de generalidades acerca de qué es el shock, em, la ecuación de la presión arterial, cómo es que esta misma se regula, los tipos de shock, los cuatro tipos de shock que conocemos y su diagnóstico y tratamiento. Ok, comencemos. Muy bien, hablemos de las generalidades. Primero, el shock es un estado fisiológico de hipoperfusión tisular. Al hablar de hipoperfusión tisular queremos decir que no está llegando suficiente oxigenación hacia los tejidos, ¿no es verdad? Hipoperfusión tisular. Entonces, de manera lógica pensemos, ¿por qué podría ser este un estado fisiológico? Es fisiológico porque es una respuesta del cuerpo, muy bien. Es una respuesta al momento de que no haya una buena perfusión en los órganos. Este va a desviar, va a redistribuir su flujo hacia los dos órganos más importantes que van a ser cerebro y corazón. Muy bien. Entonces, al redistribuir el flujo vamos a tener hipoperfusión en los demás órganos o en los demás tejidos, como quieran verlo. Muy bien. Si estamos hablando de hipoperfusión tisular, ¿qué es lo que nos conlleva esto? Nos conlleva un metabolismo anaeróbico. Y recordemos que nosotros, los seres humanos, bueno, la mayoría de los seres vivos, nuestras células son aeróbicas. Nuestro metabolismo es aeróbico, requerimos oxigenación. Entonces, al haber metabolismo anaeróbico en este estado, vamos a hacer una disfunción celular. Muy bien, ¿qué quiero decir con esto? Que las células van a comenzar a fallar. No reciben oxigenación, las células fallan. Al no recibir oxigenación, recordemos que es lo siguiente a la disfunción. Vamos a tener una isquemia. Muy bien, las células van a isquemiarse, van a comenzar a morir y finalmente van a necrosarse. Muy bien, entonces si hablamos de una disfunción celular, también vamos a hablar de una disfunción orgánica. ¿Por qué? Porque los órganos están compuestos de células, ¿no es verdad? Entonces, si vamos a ver toda esta cadena, todo comienza por la redistribución del flujo hacia órganos importantes como el cerebro y el corazón, y los demás órganos se van a hipoperfundir. Muy bien, esto crea un metabolismo anaeróbico. Esto nos conlleva a disfunción celular y por ende a disfunción orgánica. Y por último acá lo podríamos anotar también a una necrosis. Muy bien. Ok, al hablar de shock, cuando se activa el shock también se activa el sistema del estrés y recordemos que el sistema del estrés está regulado a corto y a largo plazo por dos sistemas. Primero a corto plazo por el sistema nervioso simpático y a largo plazo por el eje adrenal. Muy bien. Ok. El sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que va a producir? Una taquicardia en estos pacientes que están en estado de shock. Segundo, el eje adrenal, ¿qué es lo que va a realizar? Va a liberar más hormonas dependientes del cortisol. Muy bien. Ok. Esto a modo de generalidades, lo vamos a tocar más en endocrinología. Hablemos de la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes arteriales. Muy bien, entonces, esta fuerza que decimos que se ejerce contra las paredes arteriales tiene una ecuación. Y esta ecuación quiero que se la memoricen porque en base a esto es todo este tema. En base a esta ecuación vamos a hablarlo de manera lógica muy bien. La presión arterial es igual al gasto cardíaco, perdón, por la resistencia vascular periférica. Ok, dentro de lo que es el gasto cardíaco, acá tenemos una pequeña ecuación más. El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces tómense un tiempo para memorizarlo o anótenlo en algún lugar donde puedan verlo a futuras referencias. Muy bien, continuemos. Muy bien, entonces para el diagnóstico, eh, prácticamente en el estado de shock vamos a encontrar casi siempre una hipotensión, pero mucho ojo, como les dije, va a estar asociada a una falla de órgano. Entonces tenemos acá 6 órganos blancos, los cuales debemos estar atentos en la clínica, cómo es que o cómo es que sabemos que tienen una falla orgánica. Muy bien. Primero, el corazón. Vamos a decir que el corazón tiene una falla orgánica en base a la clínica. En la clínica podemos tomarle al paciente la presión arterial y vamos a ver que está con una presión arterial baja. La presión arterial media va a ser menor a 65 milímetros de mercurio, o la presión sistólica basal que el paciente tenía va a bajar
más de 30 milímetros de mercurio, muy bien. Y en el caso de que contemos con exámenes auxiliares, radiografías y demás, el índice cardíaco va a ser menor a 2.2. Muy bien, entonces yo quiero que se acuerden primero que la presión arterial va a bajar en una falla orgánica del corazón. Muy bien, ¿por qué? Porque esto lo vamos a ver rápido. Esta es la clínica que vamos a encontrar en nuestro paciente, sin solicitar aún exámenes complementarios. Segundo, el cerebro, cuando hay una alteración a nivel neurológico, muy bien, entonces va a disminuir el Glasgow va a ser a partir de 14 puntos para abajo, obviamente este paciente va a estar alterado su sensorio. Dentro de los pulmones vamos a ver que hay una falla orgánica de manera clínica cuando veamos que nuestro paciente presenta disnea o su frecuencia cardíaca, perdón, su frecuencia respiratoria, disculpen, frecuencia respiratoria está aumentada, está mayor a 24 ciclos por minuto, muy bien. Ahí vamos a decir que clínicamente este paciente está presentando una disfunción orgánica a nivel de pulmones. Obviamente ya cuando contemos con los exámenes auxiliares se va a catalogar como una disfunción orgánica cuando tenemos la PaFi-O2 menor a 200. Muy bien. Ok, en una falla hepática, clínicamente vamos a ver a nuestro paciente con un aumento de o prácticamente con ictericia, perdón, con un aumento de bilirrubinas y transaminasas, esto dentro de los laboratorios, pero como les dije, siempre basémonos en la clínica. En la clínica vamos a ver que nuestro paciente llega ictérico. Dentro de las alteraciones hematológicas vamos a encontrar que nuestro paciente puede llegar con un sangrado, en el caso incluso del shock tipo hipovolémico, vamos a ver que nuestro paciente no coagula de manera normal o que nuestro paciente también está utilizando, nos van a decir que él utiliza aspirina como antiagregante plaquetario. Ya cuando tengamos el examen auxiliar del hemograma vamos a ver o encontramos, para decir que es una falla orgánica, las plaquetas menor a 50.000 por milímetro cúbico. Y por último, la falla renal. Cuando decimos que hay una falla orgánica a nivel renal, cuando el gasto urinario de nuestro paciente es por debajo de 0,5 ml kilogramo hora o la creatinina basal ha aumentado un 30%. Y como les dije, veamos acá la clínica, pregúntale a ese paciente, ¿estás orinando? ¿Has orinado? Te va a decir el mismo paciente, no, no he orinado, doctor, o estoy orinando más poquito de lo normal, o sus familiares te van a decir eso. No esperes a los exámenes complementarios porque esto se debe manejar, especialmente en emergencias, de una manera muy rápida. Ok, los tipos de shock. Vamos a hacer la clasificación en base a la fisiopatología. Primero, tenemos el shock de tipo distributivo. Este shock de tipo distributivo es el más frecuente en el adulto. ¿Y por qué se da? Se da por una vasodilatación generalizada. Muy bien. Entonces, como podemos ver acá, va a haber una vasodilatación generalizada. Acá los vasitos se están vasodilatando. Ok, les dije en este caso, siempre recordemos la ecuación de la presión arterial. Si estamos diciendo que va a haber una vasodilatación generalizada, ¿cuál de estos factores estaría alterado? ¿El gasto cardíaco? ¿Estaría alterado el corazón? ¿O estaría alterado la resistencia vascular periférica? Muy bien, la resistencia vascular periférica está disminuida. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación. Y como les dije, en todo lo que estudiemos del cuerpo humano, en todos los sistemas, recuerden que estamos en homeostasis, estamos en equilibrio. Entonces, para equilibrar esta resistencia vascular periférica disminuida, ¿qué es lo que va a hacer el corazoncito? El corazoncito va a aumentar el gasto cardíaco para que la presión arterial no se vea muy prácticamente alterada, muy bien. Entonces, si el gasto cardíaco se está elevando, les dije, tenemos otra ecuacioncita. Vamos a decir que el volumen sistólico, perdón, el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. En este caso, en el caso del shock distributivo, el volumen sistólico se mantiene. ¿Por qué? Porque no hemos perdido prácticamente líquidos ni tampoco hemos perdido sangre. Pero para aumentar el gasto cardíaco, ¿qué es lo que se va a aumentar? La frecuencia cardíaca, los latidos por minuto. Nuestro paciente va a comenzar a hacer taquicardia. Entonces ese pulso que tenía nuestro paciente de 60, 70 por minuto va a aumentar a más de 100. Muy bien. ¿Esto para qué? Para compensar a la presión arterial, para que se compense, para que aumente el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque ha reducido la resistencia vascular periférica. Muy bien. Acá quiero que recuerden igual la clínica. Vamos a encontrar un paciente caliente
prácticamente febril. ¿Esto por qué? Porque la vasodilatación hace que periféricamente tengamos un paciente con una temperatura elevada. Este paciente no va a estar congestivo. ¿Qué quiero decir que no va a estar congestivo? No va a estar edematizado, no lo vamos a ver sudando prácticamente, tampoco lo vamos a ver hinchado, ¿ya? Entonces va a ser un paciente normalito, pero con fiebre o con hipertermia, muy bien. Dentro de los exámenes complementarios, algo que olvidaba decirles, para el diagnóstico de shock tenemos un examen complementario que es la ecocardiografía. Muy bien. Entonces, en base a la ecocardiografía vamos a encontrar que este paciente tiene una presión capilar pulmonar normal. Al decir normal va a estar entre 6 a 15 milímetros de mercurio, y también una presión venosa central normal. Al decir esto vamos a decir que está entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Muy bien. Ok, entonces recuerden este pacientito. Es un paciente que no está hinchado, no está edematizado, pero sí está con fiebre o prácticamente la piel caliente. Lo vamos a encontrar así. La etiología. El shock distributivo se divide también en 4 tipos. Muy aparte, esto quiero que recuerden. El principal va a ser el shock distributivo por sepsis o tipo séptico. Este se basa en una respuesta exagerada del sistema inmune frente a una infección que va a llegar a una disfunción orgánica. Ok, entonces, al decir que estamos llegando a una disfunción orgánica, vamos a encontrar los parámetros que les dije hace un momento. O tenemos un Glasgow disminuido, tenemos una presión arterial disminuida, tenemos una respiración con una frecuencia respiratoria aumentada, tenemos plaquetopenia, podríamos encontrar también ictericia, o en último caso también un gasto urinario bajo. El siguiente tipo de shock distributivo es por anafilaxia o el shock anafiláctico. Este viene dado prácticamente por una hipersensibilidad tipo 1, donde las inmunoglobulinas E se van a unir a los mastocitos y estos van a liberar masivamente histamina y otras sustancias vasodilatadoras. Entonces, al liberar una cantidad muy grande de histamina y vasodilatadores, vamos a encontrar a nuestro paciente clínicamente con una urticaria, más obviamente lo que les dije, cualquiera de las disfunciones orgánicas que ya habíamos mencionado. Muy bien. El shock de tipo neurogénico, este quiere decir que va a haber igual una vasodilatación generalizada a causa de un trauma medular. Como dice acá, es de tipo neurológico, neurogénico. Pueden ser tumores a nivel del sistema nervioso central o a nivel de la médula espinal, o también un trauma encefalocraneal. Recordemos que acá en el shock neurogénico se va a dar prácticamente desde la porción medular que está por encima a la vértebra L4. Y por último, el shock distributivo de tipo de falla suprarrenal, que nos va a dar toda la clínica, o prácticamente nos va a dar un síndrome de Addison, que este lo vamos a avanzar para otra clase, pero quiero que lo recuerden. Muy bien, entonces hablemos del tratamiento de los tipos de shock distributivos. Primero, la sepsis. En el caso de la sepsis, vamos a hacer el tratamiento en base a fluidoterapia. En base, valga la redundancia, a líquidos cristaloides. Entonces nuestra primera opción va a ser el cloruro de sodio al 0,9%, conocido como la solución fisiológica, en una cantidad de 30 miligramos kilogramo de peso de nuestro paciente en las primeras 3 horas. Muy bien, esto a fin de que, recordemos otra vez, acá tenemos la ecuación. Si la presión arterial está disminuida, sabemos que en el caso de una sepsis va a estar por la resistencia vascular periférica disminuida. El cuerpo, ¿cómo responde a esto? Aumenta el gasto cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca. Muy bien. Nosotros, ¿cómo podemos apoyar o ayudar al cuerpo a la respuesta que tenemos? Aumentando el volumen sistólico. ¿Cómo aumentamos el volumen sistólico? Aumentando la volemia. Muy bien. ¿Y en base a qué? A soluciones cristaloides isotónicas. Mucho ojo. En caso de no contar con la solución fisiológica, podemos utilizar un Ringer normal o un Ringer lactato. Muy bien. Esta fluidoterapia es para pacientes adultos. En el caso de los pacientes
pediátricos y que sean deshidrataciones por diarreas o gastrointestinales, debemos utilizar los métodos Holiday-Segar o el método de superficie corporal total, que está en otro video acá en el video de diarreas, lo pueden buscar en el canal. Siguiente, después de la fluidoterapia debemos utilizar la antibiótico-terapia. Muy bien, entonces, en el caso de una sepsis sabemos que hay un foco de infección. Al haber un foco de infección, este mismo es el que está secuestrando líquidos a su tercer espacio. Este es prácticamente está dado por bacterias, en su mayoría por bacterias gram negativas, y en el caso de que sea una gram positiva, la única que podría llevarnos a dar una sepsis sería el estafilococos, especialmente el meticilino resistente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos usar? Antibióticos de amplio espectro. Cefalosporinas, carbapenemes, también puede ser para el caso del estafilococos la vancomicina. Obviamente esto va a ser en la primera hora de diagnóstico, como dice acá. Debemos utilizar la antibiótico-terapia lo antes posible, pero y mucho ojo, debemos tomar un cultivo, ¿ok? Un cultivo de este foco séptico para hacer un mejor tratamiento posterior a este, ¿ok? Pero como les dije, el tratamiento de amplio espectro va a ser en base a nuestro criterio, en base a prácticamente los datos clínicos que tengas de tu paciente, en base a dónde sea el foco de infección y también en base a la gravedad de la infección. Muy bien, ok. ¿Cómo vamos a clasificar o catalogar un shock séptico? El shock séptico viene después de la sepsis y este es cuando la sepsis no responde a la fluidoterapia. No hay una mejora en la presión arterial. En el caso de que nuestro paciente entre en un shock séptico, vamos a utilizar los vasopresores, la noradrenalina, el fármaco que vamos a utilizar o norepinefrina, como quieran llamarlo. En caso de no resultar, vamos a catalogarlo como un shock séptico persistente, donde el manejo se va a hacer en cuidados intensivos, en terapia intensiva, en base a paquetes globulares y terapia con corticoides. Muy bien. Ok. En el caso del shock tipo anafiláctico o por anafilaxia, recordemos lo mismo. ¿Cómo era su fisiopatología? Hay una resistencia vascular periférica disminuida. ¿Por qué? Porque tenemos una liberación de histamina y otros vasodilatadores. Muy bien. Entonces, al haber muchos vasodilatadores, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Colocar un vasopresor. El vasopresor en el caso de las crisis anafilácticas o las alergias va a ser la epinefrina. Está colocada intramuscular o subcutáneo en una dosis de 0,4 miligramos en adultos y 0,01 miligramos kilogramo de peso en lactantes. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este tratamiento? Esta flechita que nos apunta hacia abajo de la resistencia vascular periférica, estamos tratando de voltearla y que nos apunte hacia arriba o mínimamente que quede normal. Así ya no prácticamente ya no necesitamos de que haya una respuesta con una taquicardia, ya no necesitamos aumentar el volumen a este paciente, simplemente en el caso de la anafilaxia hacer o tratarla con vasoconstrictor, que es la epinefrina o adrenalina. Muy bien, recordemos que solo se puede dar hasta en 3 oportunidades esta dosis. Posterior a eso ya es cardiotóxico, cardiolesivo. Muy bien. El tipo de shock neurogénico, que dijimos el tercero, el tratamiento primero va a ser tratar la causa. Como les dije, puede ser un trauma, puede ser un TEC severo, traumas en médula espinal, muy bien, a partir de L4 hacia arriba. Entonces, al reconocer la causa, vamos a tratarla. Una vez tratada, esta puede ser de manera quirúrgica. En el caso de que sea quirúrgica, vamos a utilizar la fluidoterapia para estabilizar a este paciente en rangos de presión arterial estables y que pueda pasar a su procedimiento. Muy bien. Y en el caso de que sea un shock por falla suprarrenal, obviamente sabemos que la glándula suprarrenal está encargada de la liberación de hormonas corticoides o dependientes del cortisol, perdón. Entonces vamos a tener que hacer el uso de corticoides para el reemplazo de esta misma. Muy bien, el siguiente tipo de shock, el segundo, es el tipo de shock hipovolémico. Al hablar de shock hipovolémico, como su nombre lo indica, baja volemia. Muy bien, hay una caída en la precarga. Para hablar de que haya datos de shock hipovolémico,
se indica que debe haber una pérdida de al menos 30% de la volemia. Entonces, ¿cuándo es que los pacientes pierden volemia? Uno, en hemorragias. Los pacientes adultos, lo más frecuente de este shock va a ser las hemorragias. En pacientes pediátricos hay pérdida de líquidos, recordemos, no solo por sangrados, también hay pérdida de líquidos por vía gastroenteral, ¿no? Muy bien. Entonces, las etiologías o las causas. Primero, politraumatizados, hemorragias que van a ser la más frecuente en adultos, pérdidas gastrointestinales las más frecuentes en niños, las diarreas. Los grandes quemados también van a tener este tipo de shock hipovolémico y todo tipo de hemorragias que podamos encontrar, ya sean hemorragias intestinales o diferentes hemorragias que no sean prácticamente visibles para nosotros al momento de la exploración física. Hemorragias internas, como pueden o como las conocen algunos. Muy bien, hablemos un poquito del shock o su clasificación según la ATLS. Dentro del shock vamos a encontrar 4 estadios del 1 al 4 con estos diferentes parámetros. En el estadio 1 la frecuencia cardíaca aún está normal, la presión arterial aún es normal y en lo neurológico nuestro paciente está un Glasgow 15 de 15, muy bien, pero sí podemos evidenciar que hay un sangrado, mucho ojo. Entonces, en la clasificación 2, en el estadio 2, hay hemorragia, hay un sangrado, la frecuencia cardíaca aumenta y hay taquicardia. La presión arterial está normal en nuestro paciente y nuestro paciente ya se encuentra ansioso. En el estadio 3, nuestro paciente ya tiene una frecuencia cardíaca elevada, está taquicardizando, la presión arterial por pérdida de volemia ya ha disminuido y hay una hipotensión y el paciente ya está en un estado confuso. Ese es el estadio 3. El estadio 4 es prácticamente lo mismo, el paciente está taquicárdico, está hipotenso, pero en lo neurológico el paciente ya está en un estado de coma. Está prácticamente en un Glasgow 3 de 15. Muy bien. Muy bien, entonces el shock hipovolémico, ¿qué es lo que dijimos? ¿Dónde está la alteración? Está alterado en la precarga. No hay llenado del prácticamente del corazón. No porque el corazón esté fallando, sino porque no tenemos la volemia necesaria. Se ha perdido más del 30% de sangre o de líquidos prácticamente en sangre. Muy bien. Entonces, dentro de nuestra ecuación de la presión arterial, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Alterado el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco. Muy bien, está alterado el gasto cardíaco. Entonces, ¿cuál es la respuesta de nuestro cuerpo? Hacer una vasoconstricción periférica, o sea, una resistencia vascular periférica aumentada. Esa es la respuesta de nuestro cuerpo. Al decir que el gasto cardíaco está disminuido, como les dije, la ecuación del gasto cardíaco es volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si el gasto cardíaco decimos que está disminuido por una hipovolemia, ¿qué quiere decir? Que el volumen sistólico está disminuido. Muy bien. Si el volumen sistólico está disminuido, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, taquicardiza a nuestro paciente para tratar de compensar esto. ¿Cómo vamos a encontrar a nuestro paciente en la clínica? Prácticamente un paciente frío y seco. ¿Por qué frío? Porque está haciendo vasoconstricción periférica. Es al contrario del otro tipo de shock que estaba haciendo vasodilatación y estaba caliente el paciente. Al hacer vasoconstricción y mandar toda la sangre prácticamente de manera central, la periferia va a entrar en un estado de hipotermia. Y vamos a encontrar al paciente seco, ¿por qué? Porque también ha perdido mucho líquido, ya sea de parte hemorrágica o por la parte gastrointestinal. Entonces vamos a encontrar un paciente sin congestión, ojo, uno más quiero repetir esto, dentro de la clínica no va a estar hinchadito nuestro paciente, más bien en este caso va a estar más flaco incluso de lo normal, lo vas a encontrar a tu paciente con una piel prácticamente seca, y más apegada a lo que es músculo y hueso. La presión capilar pulmonar está disminuida, esto en la ecocardiografía, y la presión venosa central también está disminuida. Muy bien. Ok, el tratamiento. Al igual que en el anterior caso o tipo de shock del distributivo, el shock hipovolémico se va a tratar con fluidoterapia. En este caso debemos utilizar también
la solución fisiológica, cloruro de sodio al 0,9%, de 10 a 20 miligramos kilogramo a chorro, o también podemos utilizar directamente en pacientes adultos, muy bien, los 2 litros a chorro. En pacientes pediátricos, vamos a recordar que si es por una pérdida gastrointestinal, tenemos los diferentes métodos Holiday-Segar, superficie corporal total y demás, que lo están en otro video, puedes verlo. Pero en pacientes adultos, este es el manejo que vamos a hacer, muy bien. En el caso de hacer o de necesitar una transfusión de paquete globular, requerimos prácticamente de los estudios laboratoriales. Si nuestro paciente está con una hemoglobina menor a 7 miligramos por decilitro, vamos a solicitar una transfusión de al menos un paquete globular. Y en el caso de que nuestro paciente haya sufrido un infarto agudo del miocardio, o previo a esto haya sufrido un ACV, o también un accidente isquémico transitorio, si la hemoglobina está menor a 9 miligramos de decilitro, vamos a decidir utilizar un paquete de transfusión globular, un paquete globular. En el caso de las plaquetas, como habíamos comentado más antes, en caso de que haya una alteración hematológica, donde las plaquetas sean menores a 50.000 o los pacientes estén antiagregados, vamos a utilizar un paquete de plaquetas. En el caso de que los pacientes estén con un perfil de coagulación alterado, vamos a utilizar también un paquete de plasma fresco congelado. Muy bien, esto en base al tratamiento. Muy bien, el tercer tipo de shock que vamos a abarcar es el shock cardiogénico. Si estamos diciendo que es un shock cardiogénico, su nombre que nos indica que es un shock que está abarcando prácticamente al corazón, únicamente al corazón. Va a haber una falla en la contractibilidad cardíaca, o sea que vamos a disminuir la sístole. Vamos a disminuir el volumen de eyección. ¿Y en qué casos se disminuye este volumen de eyección? Como podemos ver acá, la etiología va a ser en el caso de un infarto agudo al miocardio, donde encontremos una necrosis en más del 40% del ventrículo izquierdo. Muy bien, en ventrículo izquierdo, mucho ojo. Recordemos que en electrocardiografía vamos a encontrar una onda T bastante picuda, una onda T bastante elevada, muy bien. También nos van a dar este tipo de shock, esta falla en la contractibilidad, los pacientes que tienen arritmias no tratadas, valvulopatías y miocardiopatías. Pero a la cabeza y el más frecuente, el por infarto agudo de miocardio, muy bien. Ok, recordemos otra vez para estudiar de manera lógica nuestra ecuación. La presión arterial va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque ha disminuido uno de estos dos. Si estamos hablando de un shock cardiogénico donde el más alterado va a ser el ventrículo izquierdo, que no va a tener la fuerza o la potencia de eyectar el volumen sistólico, ¿qué decimos? Que está alterado el gasto cardíaco. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo para compensar eso? Eleva la resistencia vascular periférica. Sigamos hablando de manera lógica. Al decir que el gasto cardíaco ha disminuido, sabemos que uno de los dos ha disminuido, o el volumen sistólico o la frecuencia cardíaca. En este caso, ¿qué es lo que dijimos? Que disminuye la sístole. Entonces, ¿cuál es el que ha disminuido en esta oportunidad? El volumen sistólico ha disminuido. Por ende, para compensar esto, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a encontrar a un paciente taquicárdico. Muy bien. Dijimos que la resistencia vascular está aumentada, entonces nuestro paciente va a estar frío. Muy bien. Pero mucho ojo, en este caso, a excepción del anterior, este paciente va a estar húmedo. ¿Por qué? Porque vamos a estar reteniendo prácticamente los líquidos de la cavidad derecha. Muy bien. Va a ser prácticamente un edema pulmonar. O vamos a ver a un paciente prácticamente como en esta imagen. Muy bien. Va a ser un paciente congestivo donde la presión capilar pulmonar va a estar elevada. Este nos manda prácticamente la presión capilar elevada. Presión capilar pulmonar elevada nos manda que es un paciente con edema pulmonar. Y la presión venosa central elevada. Este es un paciente con una edematización más prácticamente sistémica. Cuando la presión venosa central está elevada, es una edematización sistémica. Muy bien. Ok, entonces el tratamiento, a diferencia de los anteriores tipos de shock, no vamos a darle nada de líquido. Y mucho ojo, si ves un paciente con estas características, con este tipo de shock, vas a restringirle los líquidos.
Muy bien. ¿Por qué vamos a restringir los líquidos? Porque vamos a seguir sobrecargando la presión capilar pulmonar y la presión venosa central. Vamos a seguir sobrecargando esa pobre aurícula y ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque la falla está en el ventrículo izquierdo, muy bien. Entonces, para mejorar esto, ¿qué es lo que debemos mejorar? El gasto cardíaco. Para mejorar el gasto cardíaco, en este caso, para aumentarlo, el manejo medicamentoso va a ser en base a la dobutamina, la dopamina y la adrenalina, muy bien. Y acá un pequeño mnemotécnico, para que recuerden con cuál se inicia o cuál es primero. Primero la dobutamina. ¿Cuál debuta? La dobuta, muy bien. ¿Cuál debuta? La dobuta. Debuta la dobutamina. Acá tenemos la dosis que vamos a utilizar. ¿Por qué utilizamos la dobutamina? Porque prácticamente este tiene preferencia por los receptores beta que se encuentran en el corazón. Muy bien. Por eso es que utilizamos a la dobutamina. En el caso de la dopamina, también actúa en receptores beta como en receptores alfa. Muy bien. Pero vamos a utilizarlo de segunda opción. Y la adrenalina en tercera opción, ¿por qué? Porque es cardiotóxico en dosis elevadas y no podemos utilizar mucha adrenalina. Entonces, como tenemos acá las dosis, hablemos un poco de la dopamina. Muy bien. En el caso de la dopamina, las dosis bajas o concentraciones bajas de 5 a 10 microgramos van a ser de tipo, prácticamente tienen un efecto diurético. De 10 a 15 microgramos tienen un efecto cardiogénico. Esa es la dosis que deberíamos utilizar, 10 a 15 microgramos kilogramo por minuto. Y a partir de los 20 microgramos, esta ya va a actuar como vasopresor, o sea, va a ir a la resistencia vascular periférica. ¿Qué es lo que queremos acá? Ayudar en base a este tratamiento al corazón, al gasto cardíaco. Entonces vamos a utilizar de 10 a 15 microgramos kilogramo de peso. El tratamiento también se va a basar en el balón de contrapulsación aórtica en caso de que no nos funcionen los inotrópicos, y obviamente debemos tratar la causa. Muy bien. Acá les dejo para que recuerden esto. Lo vamos a avanzar después en cardiología, en el módulo de cardiología, pero quiero que recuerden esta clasificación, que es la clasificación Forrester. Muy bien. En la clasificación Forrester vamos a tener 4 grupos de pacientes con prácticamente este tipo de shock, esta falla cardiogénica, donde encontramos que el primer grupo no va a tener datos de congestión y no va a tener datos de prácticamente hipoperfusión. O sea, no está llegando al shock, está nuestro paciente normal y su tratamiento pueden verlo acá. En el segundo grupo vamos a encontrar pacientes que sí tienen congestión, o sea, sí están haciendo edema pulmonar, y vamos a utilizar este tipo de tratamiento. En el tercer grupo tenemos pacientes ya con una falla de tipo cardíaca, pero sin congestión pulmonar. Lo mismo, vamos a utilizar este tipo de tratamiento que lo ven acá. Y en el cuarto grupo vamos a encontrar pacientes que están con ya ambos, edema pulmonar y la hipoperfusión. Entonces ya está llegando a un shock nuestro paciente, un shock cardiogénico, donde podemos ver acá el tratamiento. Esta clasificación Forrester vamos a verla, como les indiqué, para cardiología. Por si es que les preguntan, se las dejo ahí. Muy bien. Muy bien, entonces hablemos del último tipo de shock, el tipo de shock obstructivo. También es un tipo de shock a nivel del corazón, podríamos decir que es cardiogénico, pero este ya está catalogado como obstructivo. Este nos da una falla en el llenado cardíaco, o sea, nos va a disminuir la diástole, perdón. Al disminuir la diástole, ¿qué quiero decir? Que está algo por fuera, está constriñendo a este corazón, no deja que se expanda, no deja expandir sus cavidades. Muy bien. Entonces, ¿qué puede haber acá? Líquido, sangre, aire. Muy bien. Eso es lo que no deja expandir al corazoncito, no tiene un buen llenado. La etiología. Primero, entre la primera causa vamos a tener el taponamiento cardíaco.
Vamos a encontrarlo, vamos a darnos cuenta en la clínica por la tríada de Beck. 1, vamos a encontrar ingurgitación yugular en nuestro paciente, esa yugular va a estar bien marcada como ven en el dibujito. 2, los ruidos cardíacos disminuidos o abolidos, no los vamos a escuchar a la auscultación. Y 3, una hipotensión bien marcada en nuestro paciente. Muy bien, la tríada de Beck. Este taponamiento cardíaco se da por líquido, ya sea de manera aguda por 250 ml de líquido o de manera crónica que lo van a ir taponando este corazón hasta 2000 ml de líquido. Segundo, el tromboembolismo pulmonar. Tercero, el neumotórax, atención. Y cuarto, la pericarditis constrictiva. Muy bien, estas son las principales etiologías que nos van a dar el tipo de shock obstructivo. Como les dije, recordemos de manera lógica, la presión arterial está dada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Aquí, ¿cuál está alterado? El gasto cardíaco. Que está disminuido. ¿Por qué? Porque no logra llenarse el corazoncito. Ante esto, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Hace una respuesta aumentando la resistencia vascular periférica. Como les dije, si el gasto cardíaco está disminuido, el volumen sistólico, si no logramos hacer una buena diástole, no logra llenar el corazón, ¿qué es lo que va a pasar también con el volumen sistólico? También va a estar disminuido, va a ser menos este volumen sistólico. Y en respuesta a eso, ¿qué va a suceder? La frecuencia cardíaca va a aumentar. Entonces, también va a haber en este caso taquicardia. El paciente también va a estar frío y húmedo, como podemos ver acá. ¿Por qué? Porque ya dijimos, este paciente va a estar congestivo. Frío porque ha hecho resistencia vascular periférica. Húmedo porque no ha perdido líquido, más bien está reteniendo los líquidos. Muy bien. Está congestivo, al igual que el anterior. La presión capilar pulmonar está elevada y la presión venosa central está muy elevada. Esa es la diferencia. Este paciente está muy congestivo. Está congestivo de manera sistémica. Eso es en el caso de los shocks obstructivos. Muy bien. Ok, en el tratamiento, siempre en este caso se va a tratar la etiología. En el caso de una pericarditis, una pericardiocentesis. En el caso de tromboembolismo pulmonar, ya sea fibrinolíticos o anticoagulantes. Y en el caso de un neumotórax o hemotórax, atención, vamos a realizar una toracostomía. Muy bien. Bueno, espero les haya servido esta clase. De verdad, si les gustaría apoyarme de alguna manera, si quieren que siga haciendo videos, por favor les pido que comenten, que le den like y que lo compartan. Pidan temas si quieren alguno en específico en la caja de comentarios y vamos a continuar estudiando en base a la bibliografía de la residencia médica, por si acaso. Muy bien. Hasta luego.